Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, que viene acompañado de los vocales Néstor Alfredo Arbito Chica, Ana Karina Peralta Velázquez, Alejandro Rodrigo Subía Sandoval y Roselena Jiménez Vanegas. Muy buenos días con todos y con todas. Señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleístas de la República, en nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, es realmente un honor comparecer al máximo órgano de representación política y popular del país para cumplir con este mandato constitucional y legal, pero sobre todo con una convicción de servicio público que es el rendir cuentas públicamente al órgano legislativo. El tiempo es corto, señora presidenta. Hemos preparado un documento que dejamos en sus manos para que sea compartido con los asambleístas del país. Sin embargo, en el tiempo otorgado procuraré, con la mayor claridad, transmitirles la información relacionada con el trabajo intenso del año 2015 realizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero debo decir de entrada que muchos de los resultados que hoy día compartiremos son producto de un trabajo coordinado con todo el sector justicia y, por supuesto, en el ámbito de la competencia y en el máximo respeto de las instituciones y sus independencias con las otras funciones del Estado, incluyendo, por supuesto, la función legislativa. Un primer aspecto de cobertura que siempre es importante tomar en cuenta es la presencia judicial en el país, que antes era tremendamente deficiente y que ubicaba al Ecuador en las tasas más bajas de cobertura judicial de América Latina. Hoy por hoy Ecuador se encuentra por encima del promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Con los concursos públicos realizados durante el año 2015, tenemos una tasa de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, 1,5 puntos por encima del promedio latinoamericano. Igualmente hemos aumentado la presencia a nivel de defensores públicos y de fiscales, llegando a estar, en caso de los defensores, por encima del promedio latinoamericano y muy cerca en el caso de los fiscales. Queremos orientar esta rendición de cuentas en función de innovaciones legislativas que esta Asamblea Nacional ha tenido a bien aprobar en beneficio del sistema de justicia y del pueblo ecuatoriano, específicamente relacionados con el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional ha dado nuevas herramientas procesales a la función judicial ecuatoriana. Y es importante transmitir que la aplicación hecha por el Consejo de la Judicatura de estas innovaciones procesales ha tenido resultados medibles tanto en cobertura y eficiencia del servicio como en ahorro de recursos públicos, y esto es importante subrayarlo. Solamente la innovación procesal del COIP relacionada con las actas, resumen y la utilización del sistema de grabación de audiencias ha permitido que estas actas de las audiencias que se realizan en materia penal ya no tarden semanas en ser emitidas, sino que de manera inmediata se encuentran disponibles. Y adicionalmente los secretarios y sus equipos, si solo calculamos que usaban 2 horas de su tiempo de trabajo para realizar estas actas, el ahorro público en la realización de actas resumen y la utilización de tecnología ha permitido un ahorro de $6.767.000, que ha implicado que ese tiempo de los funcionarios se ha destinado a trabajo más efectivo y eficiente, que veremos además el impacto en productividad que ha tenido. Sobre el procedimiento directo, que fue una innovación de esta Asamblea Nacional a través del COIP, el resultado también es extremadamente positivo en cuanto a la eficiencia en el juzgamiento de delitos flagrantes, pero no solamente eso, sino en el descongestionamiento también de los tribunales penales, porque como ustedes saben, los delitos flagrantes, cuya sanción es menor a 5 años, son juzgados por el mismo juez de garantías penales y no pasa a un tribunal penal. Esto ha involucrado
que el 35% de los delitos flagrantes sean juzgados a través de este procedimiento eficiente, rápido, garantista del procedimiento, pero a la vez también con herramientas de lucha contra la impunidad. Y esto ha significado que 20.000 procesos hayan ido a procedimientos expeditos, procedimiento abreviado o procedimiento directo. Esto quiere decir que 20.000 procesos no tuvieron que ir hasta un tribunal penal para ser resueltos, sino que fueron resueltos en estos procedimientos abreviados y el procedimiento directo. Esto significa, señora presidenta y señoras asambleístas, un ahorro público de $99.444.000. Ese es un ahorro público gracias a una reforma procesal acertada que permite el mejor uso de los recursos públicos, una mejor lucha contra la impunidad, una mayor efectividad en el proceso penal, tomando en cuenta además que las sentencias en procedimiento directo terminan en un 70% con sentencia condenatoria y un 30% en promedio de sentencias absolutorias. Esto quiere decir que en un intervalo de 10 a 25 días y ya no de 192 días en promedio como en el pasado, un ciudadano es declarado inocente o asume su responsabilidad frente a la sociedad, con un ahorro público cercano a $100 millones. A nivel de la descongestión de los tribunales penales producto de esta reforma procesal del COIP, tenemos que de lo que ya se encuentra tramitándose en materia penal en los tribunales penales, tenemos una reducción del 40% de la carga procesal de los tribunales penales, que ahora se ocupan, por supuesto, de lo que deben ocuparse con mayor efectividad, de los delitos graves, de la violación, del crimen organizado, del narcotráfico, etc. Y ahí tenemos una productividad mayor con una carga procesal sin duda menor, pero que involucra, por ejemplo, que en los temas de asesinato, de homicidios, donde teníamos tasas de impunidad extremadamente elevadas en el pasado, en los tribunales de la República tenemos una tasa de resolución del 93%. Esto implica un nivel de eficiencia de los más altos de la región. Por lo tanto, el juicio directo tiene este doble beneficio: más rapidez en el delito flagrante y descongestión de los tribunales penales que se ocupan de los delitos graves. A nivel de otra innovación del COIP, también aplicada eficientemente durante todo este tiempo, involucra la expedición de las boletas de excarcelación a través de firma electrónica y sistema informático, lo cual ha hecho superar un grave problema de debido proceso del pasado. Cuando una boleta de excarcelación era emitida, pasaban al menos 72 horas para que la persona recupere su libertad. Hoy, con este sistema informático y la boleta electrónica y la firma electrónica, en 4 horas la persona recupera su libertad cuando ya la autoridad competente ha expedido la boleta correspondiente de libertad. Se han expedido en el año 2015 95.760 boletas electrónicas de excarcelación. Sobre el principio de favorabilidad, por la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, muchas personas que estaban sentenciadas podían verse beneficiadas por una norma posterior más benigna. Esto ha implicado la realización de casi 3.000 audiencias durante el año 2015, todas evacuadas, todas las solicitudes de principio de favorabilidad, de las cuales 2.362 significaron recuperación de libertad de personas que cumplían sentencias bajo el viejo Código Penal y que con el COIP involucraban reducción de sus sentencias. 597 pedidos no fueron aceptados porque en estos casos simplemente no aplicaba el principio de favorabilidad. Todas las audiencias solicitadas han sido evacuadas, no hay ninguna rezagada. Sobre la videoconferencia, otra innovación del COIP que esta Asamblea aprobó, el Consejo tomó las medidas tecnológicas pertinentes, realizamos videoconferencias cotidianamente, incluso con otros países, peritos, testigos comparecen desde otros países, las audiencias no fallan y además hay ahorro público importantísimo en cuanto a ya no siempre trasladar al detenido desde el centro de privación de libertad hacia la audiencia con operativos de seguridad tremendamente costosos. Solo con la realización de más de 7.000 audiencias y haber evitado el traslado de 6.538 privados de libertad hacia las unidades judiciales hay un ahorro público de $1.634.000, evitando que además el tiempo de los policías sea consumido en traslados que ya no son necesarios.
Todo esto, e incluso innovaciones legislativas del COIP sobre las audiencias y la realización de las mismas, ha también contribuido a que se afiance que la primera convocatoria se realice y terminemos con el problema de las famosas audiencias fallidas, que eran un grave problema en el país. Incluso en el año 2012 teníamos casi un promedio de 30% de audiencias que fallaban en su primera convocatoria. Ya habíamos corregido este problema con varias políticas como las disciplinarias, como la coordinación de agendas, como la presencia de la defensa pública, como la videoconferencia. Pero también la nueva legislación, que es más rigurosa sobre este tema, ha involucrado que en este año 2015 nos mantengamos por debajo del 4% de audiencias que fallan. Es decir, el 96% de las audiencias en materia penal que se convoca se instalan en la primera convocatoria. Esto involucra un importante ahorro público también de tiempo de funcionarios y también del tiempo de los ciudadanos. Porque si manteníamos esa tasa de 29% de audiencias fallidas en el año 2012, tomando en cuenta que en el año 2012 se convocaron 84,000 audiencias, en el 2015 139,000 audiencias, hemos evitado que fallen 35,000 audiencias en su primera convocatoria, que involucran a su vez un ahorro de cerca de $12 millones en tiempo de funcionarios, policías, peritos, testigos, que tienen que desplazarse para una audiencia que no se realiza. Estos aspectos los vamos a ver en cuanto al impacto de productividad final. Todos estos análisis que acabo de hacer inicialmente, el análisis lo veremos también como una conclusión global al final. La Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico General de Procesos, herramienta procesal que nos va a permitir tener las virtudes que ya tiene el sistema oral en materia penal en todas las materias no penales, de lo cual les reiteramos en nombre del Pleno del Consejo el agradecimiento, porque es una herramienta histórica que va a permitir a la función judicial tener un sistema mucho más eficaz oral para la tramitación de procesos. Pasamos de 80 procesos especiales y judiciales a 4 básicamente, basados en el sistema oral. Esto entrará en operatividad en mayo próximo, pero el Consejo ya ha tomado todas las medidas para estar preparados para aquello, fundamentalmente la capacitación de funcionarios y la implementación de salas de audiencias, también lo veremos un poquito más adelante. Pero hay algo que ya está vigente, que establece el Código Orgánico General de Procesos, y son los remates en línea. Es decir, esos remates judiciales bajo un sistema poco transparente, donde nadie se enteraba que los bienes se remataban, ha pasado a funcionar desde el mes de mayo, de acuerdo a la transitoria que estableció la Asamblea Nacional, con un sistema efectivo, transparente, donde todo el mundo puede participar y hacer las posturas pertinentes, beneficiando de esta manera al acreedor, que ve su deuda pagada con mayor eficiencia, al deudor, que ve su bien rematado a los precios correctos y no castigado de tal manera que simplemente unos pocos se enteraban y compraban bienes subvalorados y se quedaba con su deuda entera. Ahora el acreedor recibe el pago, el deudor vende el bien rematado a un precio correcto y toda la ciudadanía puede enterarse de la realización de los remates. En el mes de noviembre entró en vigencia esta normativa aprobada por la Asamblea Nacional. Hay 32 remates judiciales que ya se hacen a través de la página web del Consejo de la Judicatura. Igualmente hemos innovado el sistema de pago de alimentos con el sistema único de pago de alimentos, el sistema SUPA, que ha beneficiado a más de 1 millón de personas en 530,000 causas de alimentos que se encuentran en la función judicial y cuyo pago ya se hace en una red muy amplia de entidades financieras, no solamente una, sino una amplia gama de entidades financieras, que además significa una bancarización real de las madres que reciben estos alimentos para beneficiar a sus hijos, bancarización real que involucra intereses, liquidaciones inmediatas, acceso a crédito, es decir, un beneficio social adicional al que significa tener un pago mucho más rápido y eficiente de las pensiones de alimentos, así como las liquidaciones automáticas que se generan. Sobre el tema de mediación rápidamente, este es un tema también muy importante para el Consejo de la Judicatura y la función judicial, diversificar el sistema de justicia, no solamente tribunales y juzgados más rápidos, sino también centros de mediación y cultura de diálogo. Si tomamos en cuenta solamente los acuerdos alcanzados en mediación en el año 2015, que son 28,836 acuerdos, es decir, solucionado en una audiencia de mediación de 1 hora o 2 horas, máximo 2 audiencias, un proceso que podría haberse convertido en un juicio, tenemos un ahorro de
$9.371.000 de funcionamiento del sistema. Porque si esos 28.000 casos hubieran ido a juicio, la tramitación de esos 28.000 juicios involucra un costo para la función judicial. Como se resolvieron en mediación, en un procedimiento mucho más expedito y mucho más ágil, hay un ahorro de tiempo para el ciudadano y de funcionamiento del sistema. La justicia de paz igualmente se consolida y se desarrolla en el país. Ya tenemos en este año 2015 91 jueces de paz en 70 parroquias y 23 provincias del país. Eso también fue una recuperación de la Constitución de Montecristi, de la perdida justicia de paz, que involucra la participación ciudadana en la administración de justicia. En violencia intrafamiliar, subrayar que todos nuestros jueces relacionados con la materia se encuentran debidamente capacitados. Tenemos 336 especialistas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales para la atención integral de la víctima en materia de violencia intrafamiliar, jueces, fiscales, defensores públicos debidamente capacitados en el abordaje integral de la violencia de género. En infraestructura, muy rápidamente, en este año se construyeron y remodelaron más de 42.000 metros cuadrados, se inauguró un gran complejo judicial en Ambato, realmente que se consolida en uno de los centros más modernos del país. En Quero también una unidad judicial moderna con las salas de audiencias pertinentes. El Centro Judicial y Unidad de Flagrancia de Durán, esta puede ser la unidad de flagrancia, sin duda la más moderna del país, de las más modernas de la región, que ya está funcionando en el Cantón Durán como un elemento específico de lucha contra la impunidad y su nuevo modelo de gestión. El edificio en Bolívar, en el Cantón San Miguel, ya está funcionando igualmente. Y en remodelaciones, una larga lista de remodelaciones que están enfocadas en la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos aprobado por la Asamblea Nacional. Todas estas remodelaciones involucran las salas de audiencias pertinentes en Urcuquí, en Manglar Alto, que no tenía centro judicial, para atender a más de 70.000 personas. Unidad Judicial Civil de Quito, aquí se duplicó el número de jueces civiles preparándonos para la entrada en aplicación del Código Orgánico General de Procesos. Hace más de 20 años que en la capital no se creaba un juzgado civil. En esta unidad del Telégrafo hemos duplicado el número de jueces civiles, había 11, ahora hay 22, y con la correspondiente remodelación y salas de audiencias pertinentes. Igualmente la Unidad Judicial Civil de Quito, la Unidad de Flagrancias de Guayaquil pasó de 16 jueces a 26 jueces y fue remodelada integralmente en coordinación con la Fiscalía y el Ministerio del Interior. En Lumbaquí, Unidad Judicial Multicompetente, en el Pangui, Unidad Judicial Multicompetente, y más de 50 cantones del país que han recibido estas remodelaciones con las salas de audiencias pertinentes. Están ya contratadas y en marcha unidades judiciales para Echandía, para Guaranda, para Napo, para Chimborazo, la unidad de familia, igualmente la unidad de flagrancia tipo A en Quitumbe, que se está construyendo y en poco tiempo la inauguraremos, en el Empalme, en Zamora, y el Complejo Judicial de Quito, que se encuentra construyéndose, y esto quería también subrayarlo, porque este centro judicial va a permitir ya salir de la dispersión que tiene la capital de unidades judiciales, pero como fue entregado por el Gobierno Nacional un terreno muy bien ubicado en la Amazonas y Pereira, estamos ya construyendo este centro judicial, que esperamos que este mismo año sea terminado y que en la próxima rendición de cuentas podamos hablar ya de su operatividad. Hemos fortalecido el sistema notarial con más notarías donde son necesarias y a través de concursos públicos. Sistema pericial también, aquí sobre todo énfasis en peritos relacionados con la expertise en medicina legal, en los temas de mala práctica profesional. Tenemos 3.870 peritos en las diferentes materias. Los archivos, que era el símbolo del retraso judicial, hoy tenemos en todo el país archivos modernos, debidamente intervenidos y organizados. Más de 209 millones de fojas han sido intervenidas y organizadas a nivel nacional. 209 millones de fojas que se encontraban en yutes, en cajas rotas, en cualquier lugar, muy difícil de la consulta, la demora pasaba también por la desorganización de los archivos. Hoy los archivos de la función judicial son archivos modernos que llaman también poderosamente la atención en nuestros países vecinos. Meritocracia, miren, tenemos 3.300 estudiantes haciendo prácticas preprofesionales en el sistema de justicia. En la productividad también se ha mejorado enormemente, producto de la evaluación de desempeño que se realiza tanto cualitativa como cuantitativamente.
Los resultados de este año son muy alentadores, 61% de jueces pasaron con la nota máxima de satisfactoria, 33% con una nota buena, 5% con regular y un 1%, 18 jueces no pasaron la evaluación, tienen 3 meses para aprobar las notas mínimas de cantidad y calidad y si no, salen de la carrera judicial. Este aspecto hace que visualicemos las buenas prácticas judiciales, los buenos jueces y juezas que producen de manera excepcional, que son la mayoría, y también identificar a quienes se acomodan en sus cargos y se burocratizan. La evaluación impide la burocratización. Sobre la lucha contra la impunidad, y voy terminando por tiempo, señora presidenta, pero es importante también afianzar la información sobre el tema de seguridad ciudadana. Aquí un aspecto fundamental ha sido el funcionamiento de las unidades de flagrancia, que han permitido una coordinación institucional entre Fiscalía, jueces, Defensoría Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Policía Judicial, que ha involucrado la tramitación de más de 79,000 infracciones flagrantes, tanto de delitos como de contravenciones. Es importante decir que ninguna persona en nuestro país tiene una detención mayor a 24 horas sin fórmula de juicio. No existe detención arbitraria en el Ecuador. Una persona que es detenida en delito flagrante dentro de las 24 horas tiene fórmula de juicio, se califica su flagrancia, si es pertinente o no el proceso. El promedio de la calificación de flagrancia es de 8 horas. Es un promedio de los mejores de la región gracias al funcionamiento de estas unidades de flagrancia que son visitadas por varios países de la región para inspirar también sus propias políticas. A nivel de tiempos procesales, antes del modelo de gestión se evacuaban 15 sentencias en delito flagrante. Con el modelo de gestión 38 y con el COIP 46, la productividad aumenta por una reforma procesal que ustedes aprobaron. A nivel de tiempos procesales, antes 191 días para juzgar un delito flagrante cuando se juzgaba, con la unidad de flagrancia 75 días y con el COIP máximo 25 días. Todo esto ha involucrado también un aumento de productividad. A nivel de caducidades de prisión preventiva, se pasó del año 2008 más de 2,000, del año 2009 más de 1,000 caducidades de prisión preventiva, y en estos últimos años tenemos caducidades preventivas excepcionales, 20 en el 2013, 10 en el 14 y en el año 2015 tuvimos 7. Lo importante es mencionar que siempre se investiga si hay responsabilidad disciplinaria de un funcionario por dejar caducar la prisión preventiva. Procesos penales con detenidos, se ha dado la vuelta a la realidad. Antes el 70% no tenía sentencia, hoy el 66% de los privados de libertad con procesos penales tienen sentencia y hay siempre en tramitación un estándar razonable del 34%. Solo 2 láminas más, señora presidenta, pero corresponde transmitir un mensaje global de lo que ha implicado este trabajo del Consejo de la Judicatura, de la función judicial en su conjunto, de todas las reformas procesales que ha realizado la Asamblea Nacional, de la inversión pública producto de un apoyo extraordinario financiero que ha entregado el Gobierno Nacional en años anteriores a la función judicial. Toda esta inversión, estas reformas procesales, la evaluación de desempeño, ha involucrado que aumentemos considerablemente la productividad judicial. Si la comparamos con el año 2008, estamos hablando de 6 veces más de productividad. Hemos duplicado el número de jueces, es cierto, pero la evaluación de desempeño ha implicado también una triplicación de la productividad por cada uno de los jueces. Todo esto nos da como un resultado importante que antes, si tomamos el año 2012, cada proceso judicial resuelto podía llegarle a costar al Estado ecuatoriano $1,356. Hoy por hoy, produciendo 6 veces más, es decir, con una cobertura mayor de protección de derechos y solución de conflictos, esos costos han bajado a $578. Esto es un ahorro importantísimo de recursos. Se hace muchísimo más con los mismos recursos, con mayor productividad y con mayor cobertura de protección de derechos, que es lo más importante. Sin contar, por supuesto, con todo lo intangible que significa la paz ciudadana, la seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad. Esto ha permitido que en los índices de satisfacción ciudadana, que antes históricamente todos sabemos no llegaban ni a 7 a 8% de satisfacción y confianza en la función judicial en el pasado, en el año 2014 llegamos a una medición de confianza del 61% de satisfacción, que son niveles muy altos, aún podemos hacer más sin duda.
en este año 2015 de 62% de satisfacción y confianza del sistema, y sabemos que aún esto puede mejorar aún más, pero comparado históricamente con los niveles de insatisfacción hay un salto cualitativo histórico enorme. Finalmente, la ejecución presupuestaria de la función judicial ecuatoriana: se ejecutó eficientemente el presupuesto entregado en un 98.3% de la ejecución presupuestaria entregada por el Gobierno Nacional a la función judicial. Termino simplemente ratificando, señora Presidenta, nuestro compromiso de rendición de cuentas a este órgano de representación popular, que estos resultados han sido producto de una adecuada coordinación entre las funciones del Estado en el máximo respeto de sus independencias institucionales, que ha sido producto de un trabajo coordinado con las demás instituciones del sector justicia, Fiscalía, Defensa Pública, jueces y tribunales y ministerios relacionados con el sistema de justicia, y que ha significado realmente que hoy podamos decir que la función judicial ecuatoriana es un referente regional de buenas prácticas y que nuestras mediciones ahora se enfocan adicionalmente en la cobertura y acceso del servicio de justicia, pero también en la eficiencia. Hay ya una capacidad instalada en el sistema de justicia que nos permite tener una gran cobertura de protección de derechos, solución de conflictos, y que a su vez también nos permite una reducción de costos comparado con lo que significaban estos procesos judiciales en el pasado. En nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, ha sido un honor comparecer, señora Presidenta, y dejar en sus manos un informe aún más detallado de lo que hemos presentado esta mañana. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia en el Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, y a los vocales Néstor Arvito, Karina Peralta, Alejandro Subía y Roselena Jiménez.